Cuando escuchas la palabra Roma, probablemente piensas en columnas blancas, togas impecables, discursos en el Senado y gladiadores luchando por su honor. Pero la historia que nos contaron es solo la superficie pulida de un imperio que en realidad estaba lleno de secretos, excesos, rituales paganos, sangre y sombras. Detrás de los mármoles y las leyes existía una Roma visceral, brutal y profundamente humana. Una Roma donde los emperadores se creían dioses, donde las vírgenes podían ser enterradas vivas y donde una comida elegante podía terminar con vómito y con orgías. Sí, así de elegante era el imperio. En este video vamos a desenterrar todo eso que los libros escolares callan. Suscríbete ya, deja tu me gusta y activa la campanita. 1. El nacimiento de Roma. Entre lobas, fratricidios y conspiraciones cósmicas. Todo imperio necesita un mito fundacional, pero pocos comienzan con un asesinato entre hermanos y una loba amamantando bebés. Así nació Roma, entre la sangre de Rómulo y la sombra de Remo. La historia oficial dice que los gemelos fueron abandonados por orden de un rey usurpador y rescatados por una loba, la famosa Lupa, que los amamantó en una cueva del Palatino. Pero, ¿y si te dijera que Lupa también era el término romano para prostituta? Algunos estudiosos creen que la famosa loba no era una fiera salvaje, sino una cortesana o sacerdotisa de cultos primitivos, lo que daría un giro aún más humano y polémico al nacimiento de la ciudad. Después de crecer y derrocar al tirano que los había condenado, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad, pero no se ponían de acuerdo sobre dónde. Entonces recurrieron a los dioses, observando los vuelos de aves, el arte de la auguria para decidir. Remo vio 6 buitres, Rómulo 12, casualidad, manipulación divina, fraude fundacional. Lo cierto es que la discusión terminó como muchas en la historia de Roma, con un cadáver. Rómulo mató a su hermano y fundó la ciudad sobre su sangre, sellando el destino de un imperio donde la violencia no era el error, era la base. El primer acto de Roma no fue una construcción, fue un fratricidio cósmico, un mensaje claro al universo. Aquí gobernará quien esté dispuesto a matar, incluso a su sangre. 2. Los túneles secretos del Coliseo y lo que ocultaban bajo la arena. Cuando piensas en el Coliseo, probablemente imaginas luchas épicas, gritos de multitudes y gladiadores valientes enfrentando fieras. Pero lo que ocurría debajo de la arena era aún más impresionante y oscuro. El Coliseo escondía un mundo subterráneo llamado el hipogeo, un laberinto de túneles, jaulas, trampillas y mecanismos que hacía posible los espectáculos más salvajes del imperio. Allí se preparaban los animales, leones, cocodrilos, leopardos y hasta rinocerontes traídos de África en barcos cargados de miedo. Pasaban días sin comer, encadenados en la oscuridad para que al salir al ruedo lo hicieran. Con rabia y desesperación, también se ocultaban esclavos, gladiadores, actores y verdugos. Muchos entraban al hipogeo y jamás salían. El sistema de ascensores manuales, movidos por poleas y fuerza humana, permitía que las trampillas se abrieran de golpe, liberando bestias o guerreros como si el suelo de la arena estuviera vivo. Imagínate el terror de Mino Metsu, un luchador cuando un tigre salía literalmente de la tierra, y todo Roma miraba. Se sabe que algunos emperadores organizaban ejecuciones teatrales como hacer que un criminal interpretara al mítico Ícaro y luego lo arrojaban desde lo alto del Coliseo con alas falsas para que el mito se hiciera realidad. Con final trágico, claro. El Coliseo no era solo un estadio, era una máquina de espectáculo y muerte, y su maquinaria más perturbadora no estaba en las gradas, sino bajo tierra. 3. Banquetes romanos, vómitos rituales, animales exóticos y excesos imperiales. ¿Imaginas una cena donde los invitados vomitan para seguir comiendo? En Roma eso no era mala educación, era protocolo de lujo. Los banquetes imperiales eran verdaderos espectáculos de opulencia enfermiza. Los anfitriones competían para ver quién servía el plato más exótico, el animal más raro o la combinación más repugnante. El menú, lenguas de flamenco, hígados de ganso alimentado a la fuerza, cerebros de faisán y ratones rellenos de miel y especias. Sí, eso era un aperitivo en la Roma de los emperadores. Los comensales se reclinaban en divanes,
eran perfumados con esencias orientales y entre plato y plato usaban una vomitorium. No era una sala, como dice el mito moderno, sino un recipiente para provocarse el vómito con una pluma o con los dedos y así seguir comiendo sin parar. Era un acto ritualizado, casi sagrado, que demostraba poder, resistencia y desprecio por la moderación. La gula se volvía símbolo de estatus. El vino corría sin medida, muchas veces mezclado con agua de rosas, hierbas psicodélicas o incluso veneno diluido, porque algunos banquetes terminaban con muertes accidentales. Más de un senador cayó con la copa en la mano, sin saber que estaba envenenado, y entre el humo del incienso los esclavos danzaban, las prostitutas se mezclaban con las esposas nobles y los músicos tocaban mientras se recitaban poemas eróticos o discursos borrachos, claro. Los banquetes romanos no eran comidas, eran orgías de poder, una forma de mostrar que Roma no temía a la decadencia, sino que la celebraba con una copa en alto y el estómago vacío. 4. La prostitución sagrada y los burdeles estatales. En la antigua Roma, la prostitución no solo era tolerada, era regulada, incentivada y hasta bendecida por los dioses. Los burdeles, llamados lupanaria, estaban distribuidos por toda la ciudad, especialmente cerca de foros, termas y mercados. Y lo más curioso, muchos eran propiedad del Estado, que cobraba impuestos por cada acto sexual registrado. Las prostitutas debían registrarse en una lista pública y portar una especie de licencia. Eran obligadas a vestir togas cortas, prenda reservada para mujeres de vida disoluta, y no podían casarse, ni heredar, ni testificar en tribunales. Pero a pesar de todo, eran necesarias. Los clientes variaban desde soldados hasta senadores, y en las paredes de los burdeles aún se conservan grafitis eróticos, con frases como «Aquí estuve con Fabiola, la de las piernas de oro», o «Sé rápido, hay fila». Pero lo más perturbador era el vínculo entre sexo y religión. En algunos templos, sobre todo los dedicados a Venus o a Fortuna, existía lo que llamaban prostitución sagrada, sacerdotisas que ofrecían su cuerpo como medio de conexión con lo divino. Los hombres pagaban por unión mística con las servidoras del templo, creyendo que así recibirían fertilidad, fortuna o inspiración. Y si crees que era algo marginal, piénsalo otra vez. Incluso emperadores como Calígula o el Agábalo abrieron burdeles imperiales donde ofrecían a nobles y esclavas por igual. Y hasta se dice que algunas noches ellos mismos se disfrazaban y atendían a los clientes. En Roma, el placer no era pecado. Era política, economía y fe, todo al mismo tiempo. 5. Los emperadores que se creían dioses y los que exigían sacrificios humanos. Para los romanos, el poder tenía algo de sagrado, pero para algunos emperadores, el poder era literalmente divino. Y no bastaba con gobernar la tierra, también querían ser adorados como dioses. César. Augusto fue el primero en permitir que se le rindiera culto como a un ser semidivino, aunque en vida aún mantenía cierta modestia. Pero esa frontera entre lo humano y lo celestial se rompió para siempre con emperadores como Calígula, Nerón o Domiciano. Calígula, por ejemplo, no solo se hizo construir estatuas como Júpiter, Apolo y Baco, sino que obligó a los senadores a adorarlo de rodillas y a referirse a él como Dominus et Deus, Señor y Dios. Mandó construir un templo con su propia imagen y colocó una estatua suya en el templo de Jerusalén, provocando una rebelión entre los judíos. Y eso no es todo. Ordenó sacrificios humanos, algunos con fines rituales y otros solo por capricho. Se dice que mandaba decapitar esclavos frente a las estatuas divinas para alimentar su esencia divina. El Agábalo, mucho más tarde, fue aún más lejos. Importó de Siria el culto a un dios solar desconocido llamado El Gabal, lo declaró supremo y fusionó su imagen con la suya propia, obligando a Roma a renunciar a Júpiter. Celebraba orgías sagradas, sacrificaba animales y, según algunas fuentes, también personas. Estos emperadores no querían ser amados, querían ser venerados con miedo, incienso y sangre. Y el pueblo, en su desesperación, muchas veces lo permitía, porque en Roma, cuando el emperador se creía un dios, la herejía era no adorarlo. 6. La magia, los hechiceros y las maldiciones grabadas en plomo. Detrás de las leyes,
los ejércitos y los templos, Roma tenía un mundo subterráneo, hecho de hechizos, invocaciones y maldiciones escritas a martillazos sobre plomo. Sí, los romanos creían profundamente en la magia, y aunque oficialmente estaba prohibida, todo el mundo la practicaba, desde esclavos hasta senadores. Uno de los instrumentos más inquietantes eran las tabellae de fictionis, o tablillas de maldición. Eran placas de plomo en las que se escribían deseos oscuros, arruinar al enemigo, provocar enfermedades, destruir matrimonios, hacer que un rival político perdiera la voz o que un amante infiel no pudiera tener erecciones. Las frases eran brutales. Te tostesim a Tomarco, para que no puedas dormir, ni comer, ni amar, ni hablar, hasta que regreses a mí arrastrándote. Y se enterraban en tumbas, pozos, santuarios, lugares donde el inframundo escuchaba. Había hechiceras y magos famosos como Canidia, una bruja mencionada por el poeta Horacio, que usaba uñas de cadáver, serpientes, huesos de bebés y sangre menstrual en sus conjuros. Algunos emperadores, como Tiberio, consultaban oráculos secretos, y otros, como Nerón, mandaban ejecutar a magos rivales por temor a ser derrocados por profecías. El plomo, el fuego y la sangre eran los ingredientes de una Roma paralela, donde los cuchillos no eran tan afilados como las palabras malditas, y donde el mayor temor no era la espada, sino el susurro de un conjuro lanzado en la oscuridad. 7. La red de espías del imperio, los frumentari y el control total. El imperio romano no solo se sostenía con legiones y leyes, también con espías silenciosos que escuchaban en las sombras, observaban desde las multitudes y reportaban al emperador cada palabra sospechosa. Esta red secreta estaba compuesta por los frumentari, un cuerpo de agentes encubiertos que en teoría eran responsables del transporte de grano, pero cuya verdadera misión era vigilar, infiltrar y delatar. Vestían como ciudadanos comunes, soldados o incluso mendigos, y se mezclaban en mercados, templos, prostíbulos y campamentos militares. Su trabajo era recopilar información sobre posibles traiciones, críticas al emperador o conspiraciones políticas. Eran temidos incluso por los senadores, porque una palabra maldicha, un gesto equivocado o una carta interceptada podía convertirse en una sentencia de muerte sin juicio. Bajo emperadores paranoicos como Domiciano o Cómodo, la red se expandió de forma alarmante. La confianza desapareció. Los amigos podían ser delatores, los esclavos informantes, los vecinos, verdugos invisibles. Y si un frumentarius te marcaba, podías acabar en una celda secreta, torturado por confesar un crimen que aún no habías cometido. Su centro de operaciones estaba en Roma, pero su alcance llegaba a todas las provincias. En Minmocetum, muchas regiones, los espías eran más temidos que las tropas. Roma no solo era una máquina militar, era una máquina de control psicológico, donde cada ciudadano vivía bajo la mirada de un imperio que no dormía ni perdonaba. 8. El lado oscuro de los gladiadores, esclavos sexuales, drogas y rebeliones. Cuando pensamos en gladiadores romanos, imaginamos cuerpos musculosos luchando por la gloria en la arena, pero detrás del espectáculo se escondía un mundo mucho más sombrío. Los gladiadores eran, en su mayoría, esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados. Sus vidas no les pertenecían, eran propiedad del Estado o de un ludus, escuela de entrenamiento, y sus cuerpos eran usados no solo para combatir, sino también para satisfacer deseos ajenos. Sí, muchos gladiadores eran forzados a ser esclavos sexuales. Su fama, sus cuerpos entrenados y su cercanía con la muerte los convertían en objetos de deseo. Mujeres y hombres de la élite romana competían por pasar una noche con ellos. Incluso algunas nobles los escondían en sus casas como amantes secretos. Además, para rendir al máximo, los gladiadores eran dopados con mezclas de hierbas, vino y sustancias estimulantes. Algunos textos antiguos hablan del uso de ceniza vegetal mezclada con vinagre para fortalecer los huesos y otros de brebajes que aumentaban la resistencia, aunque con efectos secundarios devastadores, y cuando no podían más, cuando el abuso superaba cualquier esperanza de libertad, surgía el fuego, las rebeliones. La más famosa fue la de Espartaco, un exsoldado convertido en gladiador que lideró
a decenas de miles de esclavos en una guerra contra Roma entre 73 y 71 a.C. Durante casi 2 años derrotaron legiones, quemaron campos y aterrorizaron al Senado. Pero Roma no perdonaba la insurrección. Espartaco fue derrotado y más de 6.000 rebeldes fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia sangrienta para quienes soñaran con la libertad. Los gladiadores no eran héroes voluntarios, eran hombres rotos, usados, adorados y desechados. En ellos Roma proyectaba su brutalidad y su miedo a perder el control. 9. Sexo, poder y transgresión, los escándalos de la familia imperial. Cuando el poder es absoluto, los límites se desdibujan, y en la cima de Roma, las familias imperiales vivían entre la opulencia y la perversión. Lo que no sabías, porque no te lo enseñaron en la escuela, es que muchos emperadores convirtieron su palacio en un teatro de excesos sexuales, traiciones y rituales depravados. La lista es larga y comienza con nombres conocidos. Tiberio, segundo emperador, se retiró a la isla de Capri, donde, según Suetonio, construyó un palacio lleno de niños peces, niños y adolescentes, obligados a nadar desnudos y satisfacer sus deseos. Lo llamaban el monstruo de Capri. Calígula, su sucesor, no se quedó atrás. Se autoproclamó Dios, nombró cónsul a su caballo y convirtió el palacio en un prostíbulo de lujo, donde obligaba a nobles y senadores a prostituirse mientras él observaba desde un trono. Dicen que vivió relaciones incestuosas con sus hermanas y asesinó a quien se burló. De ello, Nerón, por su parte, se casó públicamente con un joven llamado Esporo, a quien hizo castrar y vestir como emperatriz. También asesinó a su madre, Agripina, y a su esposa, para luego reemplazarlas con figuras que se les parecieran. El poder para él era un escenario de roles cambiantes y violencia estética. Y no olvidemos a Elagábalo, quien transformó el culto solar en una orgía sagrada. Se vestía de mujer, ofrecía sacrificios humanos y seleccionaba parejas sexuales mediante concursos públicos, hasta que fue asesinado por su propia guardia y su cuerpo arrastrado por las calles de Roma. Ficción exagerada, difamación senatorial, tal vez. Pero incluso si solo la mitad fuera verdad, queda claro que el trono romano no era un asiento de virtud, sino un espejo deformante de los deseos más oscuros del alma humana. 10. La medicina romana, trepanaciones, sanguijuelas y orina como desinfectante. Cuando piensas en medicina romana, quizás imaginas baños termales, hierbas aromáticas y cuidados básicos, pero la verdad es que la medicina del imperio era una mezcla fascinante y aterradora de ciencia, superstición y procedimientos extremos. Empecemos con lo más impactante, las trepanaciones. Sí, los médicos romanos abrían cráneos, no por gusto, claro, sino para aliviar fracturas o liberar espíritus malignos que causaban locura o epilepsia. Se usaban cinceles, ganchos y sierras rudimentarias, y lo increíble es que muchos pacientes sobrevivían. Hay cráneos hallados con evidencia clara de cicatrización. ¿Dolor? ¿Mucho? ¿Anestesia? Casi ninguna. En el mejor de los casos, vino, opio o simplemente un trapo para morder. Y luego estaban las sanguijuelas. Se usaban para equilibrar los humores, esa antigua teoría médica que decía que la salud dependía del equilibrio entre sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. ¿Tenías fiebre? Te sangraban. ¿Dolor de cabeza? Más sangría. Pero lo más curioso y desagradable, la orina. Sí, la usaban como desinfectante. La orina envejecida, rica en amoníaco, se aplicaba sobre heridas, llagas e incluso se usaba para blanquear dientes. Los romanos, más obsesionados con la higiene, se lavaban los dientes con orina importada de Hispania. A pesar de todo esto, no todo era brutalidad. Existían médicos especializados como los iatraliptae, expertos en masajes terapéuticos, y los medici militares que atendían a soldados heridos en batalla. También desarrollaron hospitales militares, valetudinaria, trataban fracturas con férulas de madera y usaban vendajes embebidos en hierbas como malva, aciano y mirra. La medicina romana fue, sin duda, precursora de muchos avances, pero también un testimonio de cómo la necesidad y la superstición podían convivir en un solo bisturí. 11.
Los baños públicos, placer, política y enfermedades. Para muchos romanos los baños públicos eran el centro del universo, no solo por la higiene, aunque eso ayudaba, sino porque eran templos del cuerpo, del chisme, del negocio y del escándalo. En ciudades grandes como Roma, había cientos de termas públicas, desde las lujosas termas de Caracalla hasta pequeños establecimientos de barrio. Por unas pocas monedas, cualquier ciudadano, incluso los esclavos con permiso, podía acceder a agua caliente, masajes, exfoliaciones y una buena dosis de vida social. Los baños estaban divididos por secciones: el frigidarium, agua fría; el tepidarium, agua templada; el caldarium, agua caliente; y a veces el sudatorium, un tipo de sauna. Allí, desnudos o con ligeras túnicas, los romanos discutían política, firmaban contratos, conspiraban o simplemente descansaban. Pero no todo era tan limpio como parecía. Las aguas no se cambiaban con frecuencia, los utensilios para depilar o raspar la piel eran compartidos, y los suelos húmedos eran criaderos ideales para hongos, piojos y enfermedades cutáneas. Algunos textos médicos mencionan las termas como focos de pestilencia y promiscuidad. Y sí, también había sexo. En muchas termas se ofrecían servicios sexuales disfrazados de masajes. Incluso en algunas paredes se han hallado grafitis y precios de prostitución. Pero más allá del escándalo, las termas eran también una herramienta de control social. Los emperadores construían termas monumentales como regalo al pueblo, usándolas como propaganda para ganar apoyo y calmar tensiones. En resumen, los baños eran mucho más que higiene. Eran una red social viva, un campo político y un espejo de la Roma profunda, con sus placeres, sus excesos y sus contradicciones. 12. El culto a Mitra, un dios persa con rituales sangrientos en las catacumbas. Antes de que el cristianismo se impusiera en Roma, hubo otra religión secreta que creció en las sombras: el mitraísmo, un culto misterioso importado del lejano oriente que conquistó los corazones de soldados, comerciantes y hasta senadores. Su dios central, Mitra, era un joven guerrero solar que, según los mitos, mató a un toro cósmico cuya sangre dio origen a la vida. Este sacrificio, el estaurobolio, se volvió el eje simbólico de todo el culto. Pero aquí viene lo extraño. Los fieles se reunían en templos subterráneos llamados mitreos, muchas veces construidos en antiguas catacumbas o cuevas artificiales. Allí, en completa oscuridad, celebraban rituales iniciáticos que incluían baños de sangre, juramentos de silencio y pruebas físicas extremas. Los adeptos eran exclusivamente hombres. Se organizaban en grados jerárquicos, como una sociedad secreta, y solo los más avanzados accedían a los secretos profundos de la fe. Uno de los ritos más impactantes era la iniciación con sangre de toro. Se dice que el iniciado se colocaba en una fosa bajo una rejilla, mientras un toro era degollado arriba, y la sangre caía sobre su cuerpo como bautismo místico. Mitra era un dios de luz, sí, pero sus cultos estaban marcados por la sangre, el hierro y el silencio. Durante siglos, el mitraísmo rivalizó con el cristianismo. Ambas religiones compartían elementos: una cena ritual, un salvador que vence la oscuridad, promesas de vida eterna. Pero cuando el cristianismo fue adoptado por el imperio, los mitreos fueron cerrados, profanados o transformados en iglesias. Hoy, muchos de esos templos todavía existen, enterrados bajo las calles de Roma, como testigos mudos de una fe secreta que casi conquista el alma del imperio. 13. Roma y los extraterrestres. Ovnis en los anales imperiales. Parece el argumento de una película, pero está en los libros antiguos. Sí, hay registros romanos que describen fenómenos aéreos inexplicables, y no estamos hablando de cometas o eclipses. En los anales de historiadores como Tito Livio, Plinio el Viejo o Julio Obsecuente, aparecen menciones de escudos ardientes en el cielo, carros de fuego que cruzaban las nubes y luces que cambiaban de forma y color sobre las ciudades. Uno de los casos más curiosos ocurrió en el año 218 a.C. en Ariminium, actual Rimini. Se vio una especie de escudo redondo que brillaba con intensidad en el cielo y se movía a cintos en gran velocidad. ¿Un meteorito? ¿Una aurora boreal? ¿O algo más? En Roma, en el 66 d.C., Josefo, el historiador judío,
relató que se observaron figuras de soldados y carros de guerra cabalgando entre las nubes durante 1900 días, justo antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Incluso los augures romanos no sabían cómo interpretar aquel fenómeno. ¿Y qué hay del fuego en el cielo que detuvo una batalla en Sicilia? Según relatos del siglo I, en plena guerra, los soldados observaron una lluvia de fuego azul que iluminó el campo, y todos se detuvieron por miedo. Lo registraron como un augurio divino. ¿Era algo más? Claro, podríamos pensar en fenómenos naturales mal interpretados, pero lo curioso es que estos relatos son detallados, recurrentes, y aparecían en documentos oficiales. No eran chismes de mercado, sino registros históricos. Para algunos ufólogos modernos, estos relatos serían pruebas de encuentros del tercer tipo en la antigüedad. Para otros, una muestra de cómo los romanos proyectaban sus temores celestes. Sea como sea, hay algo innegable. Los cielos del imperio estaban lejos de ser silenciosos, y los romanos, tan racionales y avanzados, también miraban al cielo con asombro y miedo. 14. Cementerios bajo la ciudad, las catacumbas y los banquetes con los muertos. Bajo las calles bulliciosas de Roma, lejos del mármol y del sol, existe otro mundo. Una ciudad oscura, silenciosa, laberíntica, donde los muertos eran más que memoria, eran compañía. Las catacumbas romanas, esas redes subterráneas de túneles excavados en toba volcánica, comenzaron como necrópolis cristianas en los siglos II y III d.C., pero muchas de ellas estaban precedidas por antiguos sepulcros paganos, reutilizados y ampliados. Allí, entre frescos descoloridos y sarcófagos anónimos, las familias realizaban banquetes fúnebres. Sí, comían con sus difuntos, no como acto macabro, sino como rito de amor, recuerdo y continuidad. Se llamaban refrigerium, comidas rituales en honor a los muertos. Se llevaban panes, vino, legumbres, dulces, y todo se servía junto a la tumba, incluso con oraciones y cánticos. Algunas catacumbas tienen mesas de piedra talladas en la roca, bancos, pequeños altares, espacios preparados no solo para sepultar, sino para convivir con la muerte. Para los cristianos primitivos, esto tenía un sentido profundo. La muerte no era el final, y comer junto al cuerpo era una forma de reafirmar la promesa de resurrección. Pero, incluso en tiempos paganos, las prácticas similares existían. Los romanos celebraban los parentalia, días dedicados a honrar a sus muertos con banquetes y ofrendas, y lo hacían dentro de las tumbas, en espacios ventilados con conductos para verter vino directamente sobre el sarcófago. Morbo, devoción, filosofía de la eternidad. Las catacumbas no eran lugares de horror, sino templos del silencio, donde los vivos y los muertos compartían el pan, la fe y el misterio. 15. Los grafitis romanos, insultos, obscenidades y mensajes secretos. Antes de que existiera el Internet, los muros de Roma ya estaban llenos de opiniones, declaraciones de amor, insultos brutales, obscenidades gráficas y hasta críticas, políticas codificadas. Los grafitis romanos eran el Twitter del imperio. En lugares como Pompeya se han encontrado miles de inscripciones hechas con clavos, carbón o pigmentos, escritas en muros de casas, tabernas, burdeles y baños públicos. No eran arte callejero, eran voces anónimas talladas en piedra. Y lo que decían no tiene desperdicio. Desde frases como Lucius ama a Fulvia aunque ella apesta, ojalá los dioses castiguen al ladrón que me robó la túnica, hasta perlas como en esta taberna se sirve vino barato y mujeres aún más baratas. Pero también había mensajes políticos velados, críticas a funcionarios o bromas entre soldados, y no faltaban los poemas eróticos, insultos personales, amenazas, incluso listas de deudas o recordatorios para no olvidar una cita. Uno de los más famosos hallado en Pompeya dice: «Escribo esto para quien pueda leer, que el amor de Venus te arda si no devuelves el dinero que me debes». Había también dibujos obscenos, falos, escenas sexuales y símbolos mágicos, algunos como amuletos, otros como burlas o marcas de territorio. En los baños, los grafitis se convertían en una especie de foro libre, política, chismes, reflexiones sobre la vida y mucha grosería. Lejos de ser simples rayones, estos textos nos revelan la Roma íntima, la voz del pueblo, de los esclavos,
de los anónimos que no salieron en los libros de historia. Una Roma más cruda, más real y sorprendentemente parecida a la nuestra. 16. La obsesión por la muerte bella, suicidios rituales y arte mortuorio. En Roma, morir no era simplemente dejar de vivir, era en muchos casos una última oportunidad para impresionar, para afirmar poder o para alcanzar la eternidad. La élite romana cultivaba una verdadera estética de la muerte. Morir con dignidad, y si era necesario con teatralidad, era un acto político, filosófico y hasta espiritual. El suicidio ritual era visto por muchos como la salida más honorable ante la derrota, la humillación o la deshonra. Cónsules, senadores, generales preferían abrirse las venas en una bañera de mármol, rodeados de amigos, escuchando música o recitando poesía, antes que caer en manos del enemigo. Uno de los casos más famosos es el de Séneca, el filósofo estoico. Acusado de conspirar contra Nerón, se le ordenó quitarse la vida. Lo hizo con serenidad, conversando con sus discípulos, mientras su sangre fluía como parte de una lección final. Pero no todo era sangre. También existía una obsesión con la belleza post-mortem, los retratos funerarios, las máscaras mortuorias, los epitafios cuidadosamente redactados. Todo apuntaba a preservar la imagen ideal del fallecido para la eternidad. En las tumbas se representaban escenas de la vida del difunto, no como recordatorio, sino como promesa de continuidad. Y los cementerios romanos, lejos de ser sombríos, estaban decorados con esculturas, jardines, fuentes, como si la muerte fuera solo un cambio de residencia. Incluso el arte mortuorio tenía normas estéticas, la pose, el gesto, la mirada hacia el más allá. Todo era cuidadosamente calculado. Morir, para un romano, no era fracasar, era concluir con estilo una vida bien vivida y asegurarse un lugar no solo en el Hades, sino en la memoria del pueblo. 17. El lado esotérico del calendario romano. Días nefastos y augurios políticos. ¿Pensabas que los romanos solo eran ingenieros, conquistadores y legisladores, fríos? Pues no. También eran profundamente supersticiosos, y su calendario era una mezcla de astrología, religión y advertencias cósmicas. El calendario romano no se usaba solo para organizar fiestas y batallas, también marcaba días nefastos, jornadas consideradas de mala suerte, en las que no se debía tomar decisiones importantes, casarse, iniciar viajes, ni mucho menos declarar guerras. A estos días se les llamaba dies nefasti, y estaban señalados por letras específicas en los almanaques públicos. Si un político ignoraba esta advertencia y convocaba al Senado o iniciaba una campaña militar, en esos días se decía que los dioses se ofenderían y el fracaso era casi seguro. Pero había más. Antes de cada evento público se consultaban los augures, sacerdotes especializados en interpretar los signos divinos. Observaban el vuelo de las aves, el comportamiento de los animales y hasta los patrones en el hígado de animales sacrificados. Todo para determinar si los dioses aprobaban lo que iba a hacerse. Incluso existían días diezcomitiales en los que el pueblo podía votar y dies fasti en los que los tribunales podían funcionar. La vida pública romana estaba completamente regulada por lo celestial. Los calendarios domésticos también marcaban lunas llenas, eclipses y fases de siembra, con símbolos que mezclaban astrología, folclore y religión, y cuando se acercaban fechas como los idus de marzo, muchos temblaban, no por superstición barata, sino porque la historia ya les había mostrado que algunos días venían marcados con sangre. Así, el tiempo en Roma no era lineal, era un tejido mágico lleno de advertencias, energías y misterios. 18. Las mujeres que movían el imperio desde las sombras. Aunque los libros de historia suelen hablar de emperadores, generales y senadores, la verdad es que muchas decisiones clave en Roma no se tomaban en el Senado, sino en los aposentos de mujeres poderosas. Estas mujeres no portaban espadas ni usaban togas, pero dominaban el arte de la influencia, la intriga y el poder discreto. Empecemos por Livia Drusila, esposa de Augusto. Detrás de su apariencia sobria, tejía alianzas, eliminaba rivales políticos, dicen que envenenó a más de uno, y preparó el camino para que su hijo, Tiberio, se convirtiera en emperador. Augusto era el rostro del poder,
pero Livia era el cerebro en la penumbra. Otra figura magnética fue Agripina la Menor, madre de Nerón, ambiciosa, inteligente y temida. Logró casarse con el emperador Claudio, que era su tío, y luego, según las crónicas, lo envenenó para que su hijo subiera al trono. Durante los primeros años de reinado de Nerón, fue ella quien realmente gobernó, hasta que su hijo decidió matarla. ¿Y qué decir de Mesalina, la esposa de Claudio, famosa por su vida sexual escandalosa y su habilidad para manipular a la aristocracia? Organizaba orgías, pero también complots. Era temida por su lengua afilada y su ansia de poder. Incluso mujeres que no pertenecían a la familia imperial, como las Vestales, tenían voz en decisiones religiosas y políticas. Y en las provincias, las matronas locales podían interceder, influir en los gobernadores e incluso encabezar cultos cívicos. Aunque Roma era una sociedad patriarcal, estas mujeres demostraron que el poder no siempre se ejerce desde el trono, sino desde la sombra que lo envuelve. 20. El fuego eterno de Vesta. Vírgenes castigadas y rituales de sangre. En el corazón de Roma ardía un fuego que nunca debía apagarse. Era el fuego sagrado de Vesta, diosa del hogar, del Estado y de los pactos eternos. Y quienes lo cuidaban no eran sacerdotes comunes, sino las enigmáticas vírgenes vestales. Estas mujeres eran escogidas desde niñas, entre 6 y 10 años, para vivir 30 años de clausura ritual, sin vínculos familiares, sin contacto con hombres, entregadas al servicio de la llama divina. Durante ese tiempo, gozaban de privilegios únicos. Podían liberar prisioneros con una simple palabra. Asistían a ceremonias junto al emperador y eran veneradas como figuras casi sobrenaturales. Pero había una condición: debían permanecer vírgenes, porque si una vestal perdía la castidad, no solo rompía un voto, rompía el pacto de Roma con los dioses. La pena, la muerte, y no una muerte cualquiera. Eran enterradas vivas en una cripta bajo tierra, con una lámpara, pan, agua y leche, no por piedad, sino para que su ejecución no fuera técnicamente homicidio. Se decía que cuando una vestal era condenada, la ciudad entera caía en un silencio sagrado, como si los dioses mismos estuvieran esperando que la sangre se saldara con tierra. Además del fuego, las vestales cuidaban objetos sagrados, realizaban rituales de purificación y preparaban la mola salsa, una mezcla ritual usada en todos los sacrificios oficiales. Para los romanos, las vestales eran el alma oculta de la república. Vigilaban la pureza del Estado y también pagaban el precio de su transgresión. 21. Los misterios de los emperadores locos. Calígula, Cómodo, el Agábalo. Cuando el poder absoluto se mezcla con la paranoia, la crueldad y el delirio místico, nacen figuras que rozan lo demoníaco. Roma tuvo varios, pero 3 nombres destacan como sinónimos de locura imperial: Calígula, Cómodo y el Agábalo. Calígula, que comenzó su reinado como un joven prometedor, terminó autoproclamándose Dios viviente. Ordenó construir un templo para sí mismo, donde exigía sacrificios, y no de animales precisamente. Se decía que conversaba con la luna, tenía relaciones incestuosas con sus hermanas, y nombró cónsul a su caballo Incitatus, con establo de mármol y collar de gemas. Su obsesión por humillar al Senado era tal que organizaba orgías con esposas de senadores y los obligaba a presenciarlo. Su reinado fue un carnaval de sangre, sexo y delirio, hasta que su propia guardia lo apuñaló. Cómodo, por su parte, pensó que era la reencarnación de Hércules. Mandó esculpir estatuas suyas con piel de león y garrote, y aparecía en la arena del Coliseo como gladiador, luchando contra rivales previamente debilitados o maniatados. Su crueldad era tan grotesca que incluso sus propias amantes conspiraron contra él. Y luego está el Agábalo, adolescente sirio convertido en emperador. Trajo consigo un culto solar exótico, convirtió el Senado en teatro místico, casóse con un esclavo, se vestía de mujer en rituales y ofrecía sacrificios humanos para honrar al dios Sol Invictus. Todo esto mientras ordenaba banquetes con platos de oro rellenos de piedras preciosas o soltaba fieras entre los invitados como entretenimiento. Estos emperadores no solo enloquecieron, convirtieron el trono en altar de su ego, y mientras Roma se tambaleaba, ellos bailaban sobre sus ruinas, envueltos en púrpura y delirio,
22. El control de masas a través del y el circo. Panem et circenses. Pan y circo. No era solo una frase célebre en Roma. Era una estrategia de control social tan efectiva que aún hoy parece seguir viva en otras formas. El Imperio Romano entendía que un pueblo alimentado y entretenido es más fácil de gobernar. Por eso, el Estado distribuía trigo gratis a cientos de miles de ciudadanos de Roma y organizaba espectáculos colosales, gladiadores, carreras de cuadrigas, ejecuciones públicas, teatros obscenos y simulaciones de batallas navales dentro de coliseos inundados. Todo esto no por generosidad, sino por cálculo político. Cuando las tensiones sociales aumentaban, el emperador respondía con pan y espectáculo. El Coliseo y el Circo Máximo no eran centros de ocio, eran válvulas de escape para una sociedad al borde del estallido. Y mientras el pueblo aclamaba a sus campeones de la arena, el Senado aprobaba leyes impopulares, los impuestos subían y la represión se endurecía. Pero nadie se quejaba, porque todos estaban distraídos por la sangre y la cerveza. Los emperadores entendieron que el entretenimiento no solo apaciguaba, también construía mitología. Convertían a los gladiadores en héroes, a los criminales en monstruos, y así mismos en dioses benefactores. En el fondo, Roma fue uno de los primeros imperios que domesticó a su pueblo con aplausos, y nos dejó una lección escalofriante. Cuando el poder te da pan y circo, es porque te ha quitado algo más importante. 23. Los banquetes caníbales de Saturnalia, mito o verdad oscura. Durante el solsticio de invierno, Roma se transformaba. En un lugar donde el orden se invertía, los esclavos mandaban y los excesos se desataban sin vergüenza. Era Saturnalia, la festividad más caótica, alegre y perturbadora del calendario romano. Durante una semana, el poder se subvertía. Los amos servían a los esclavos, se permitían los juegos de azar, las orgías eran públicas y las normas se disolvían como vino aguado. Pero entre tanto desenfreno, surgió una leyenda oscura: los banquetes caníbales. Algunos textos antiguos, mezcla de crítica moralista y rumor popular, afirmaban que en los templos dedicados a Saturno se ofrecían comidas rituales que incluían carne humana, en honor al dios que devoró a sus propios hijos. ¿Exageración? ¿Metáfora? ¿O verdad encubierta? No hay evidencia arqueológica concluyente, pero sí muchos indicios simbólicos. En Saturnalia, todo lo prohibido se volvía posible, y lo grotesco era celebrado como catarsis colectiva. Los banquetes eran tan excesivos que autores como Séneca y Juvenal los denunciaban con horror, y en algunas regiones del imperio, el culto a Saturno estaba vinculado con sacrificios humanos en la antigüedad más remota. Además, en la iconografía más antigua, Saturno aparece como una deidad sombría, devoradora, insaciable. ¿Era la carne humana parte literal o metafórica de ese culto? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero si lo era, entonces Saturnalia no solo fue el origen del carnaval moderno, fue también el eco ancestral de un festín ritual donde el alma se comía a sí misma. 24. Los cementerios vivos, prisioneros encerrados para siempre bajo tierra. Roma sabía cómo castigar, y también cómo hacer del castigo un espectáculo silencioso, invisible y eterno. No todos los condenados eran ejecutados en público. Algunos recibían un destino mucho más cruel: ser enterrados vivos, en vida. En tiempos de crisis o revueltas, se dice que algunos prisioneros, especialmente enemigos del Estado, traidores o herejes, eran encerrados en celdas subterráneas sin salida, construidas bajo templos, caminos o incluso villas privadas. Estos espacios húmedos y oscuros eran conocidos como loculi vivos o sepulcros penitenciales. No se trataba de tumbas comunes, eran trampas de piedra donde la víctima era abandonada con un cántaro de agua, un poco de pan y la compañía de su propia desesperación. La muerte llegaba lentamente, no por violencia sino por soledad, sed, alucinaciones y colapso mental. Y para los romanos, aquello era una forma de purgar el alma, obligando al reo a enfrentarse a sí mismo y a los dioses. En algunos casos se realizaban estos castigos como parte de rituales secretos de culto, inspirados en prácticas etruscas o influencias orientales.
El objetivo no era solo castigar, sino sellar simbólicamente al mal bajo tierra. Se han encontrado estructuras subterráneas en ruinas romanas cuya función no está del todo clara, y ciertos manuscritos tardíos hacen alusión a voces de los muertos que aún no habían muerto. Exageración medieval o verdad silenciada. Quizá estos cementerios vivos eran una forma más de recordar que en Roma hasta el silencio podía ser una sentencia y que la piedra podía ser una prisión más cruel que la espada. 25. La caída de Roma y las profecías ignoradas. La caída del Imperio Romano no fue un rayo repentino, fue un atardecer lento, lleno de señales que nadie quiso leer. Durante siglos, filósofos, sacerdotes y visionarios advirtieron sobre el agotamiento moral, económico y espiritual de Roma. Algunos textos hablaban de un imperio que había perdido su alma, que intercambiaba sabiduría por espectáculo, virtud por poder y justicia por oro. Uno de los más inquietantes fue la Sibila Tiburtina, una profetisa mítica que predijo, según los relatos tardíos, que Roma sería destruida no por enemigos externos, sino por su propia decadencia. Y no fueron los únicos. El estoico Séneca ya advertía sobre la corrupción desde dentro, y autores cristianos como Agustín de Hipona veían en la ruina de Roma el castigo divino por idolatría y soberbia. Incluso en los graffiti de las ciudades se hallan mensajes apocalípticos, dibujos, de fuego cayendo del cielo, bestias devorando templos y frases como Vae Victis, ay de los vencidos, escritas por manos anónimas, como si la gente supiera que algo se estaba desmoronando. Y cuando finalmente ocurrió, con saqueos, invasiones bárbaras, traiciones internas y colapso institucional, ya era demasiado tarde. Lo más trágico no fue la caída, sino el hecho de que la mayoría no la vio venir, o peor aún, la vio y no hizo nada. Así Roma no cayó en un día, cayó en cada exceso ignorado, en cada advertencia ridiculizada, en cada voz silenciada. Y por eso su historia resuena hoy más que nunca, porque los imperios no mueren de ataques, sino de arrogancia. 26. Los libros perdidos del imperio, censura, destrucción y sabiduría olvidada. Roma fue mucho más que ejércitos y columnas. Fue también una civilización de escritores, archivistas y bibliotecas colosales. Pero la mayoría de lo que produjeron ya no existe. Miles de textos, tratados científicos, poemas, obras teatrales y documentos históricos desaparecieron sin dejar rastro. No por casualidad, sino por una combinación letal: censura, fuego, saqueo y olvido intencional. Cuando los emperadores cristianizaron el imperio, muchos libros considerados paganos fueron quemados o reescritos. Manuscritos que hablaban de astronomía, alquimia, filosofía estoica o ritos mistéricos fueron purgados por heréticos. Las grandes bibliotecas, como la de Alejandría, custodiada en parte por Roma, la de Pérgamo o la Palatina en Roma misma, sufrieron incendios, saqueos bárbaros y abandono, pero no solo se perdieron por fuego. Muchos textos fueron copiados selectivamente y lo que no encajaba con la moral dominante simplemente no se volvió a escribir. Así el silencio fue impuesto con tinta invisible. Algunos códices fueron escondidos por monjes y aún hoy, de vez en cuando, se descubren pergaminos palimpsestos, textos antiguos borrados para escribir encima, secretos enterrados bajo siglos de tinta. ¿Qué sabiduría se perdió? ¿Qué tecnologías, visiones del cosmos o ideas revolucionarias se extinguieron entre las llamas? Nunca lo sabremos, pero cada libro perdido de Roma no es solo una tragedia cultural, es una advertencia sobre el poder destructivo de la censura y sobre cómo una civilización puede olvidar quién fue al quemar las páginas de su propia memoria. 27. Cristianos perseguidos, mártires glorificados. ¿Y los herejes? Durante siglos, Roma fue el azote de los primeros cristianos. Sus creencias eran vistas como peligrosas, su negativa a adorar al emperador como blasfemia y su creciente red de seguidores como una amenaza al orden imperial. Los emperadores lanzaron oleadas de persecuciones, cristianos lanzados a las fieras, crucificados en masa, quemados vivos como antorchas humanas en los jardines de Nerón. Y de esta brutalidad nacieron los mártires, figuras sagradas que transformaron la humillación en gloria, la tortura en símbolo y la muerte en mensaje. Pero la historia es más compleja.
Cuando el cristianismo se volvió religión oficial bajo Constantino y Teodosio, los papeles se invirtieron. El perseguidor se volvió perseguido. Ahora, los herejes eran otros: gnósticos, arrianos, maniqueos, priscilianistas, cristianos que pensaban distinto, fueron tachados de enemigos del verdadero Dios, y Roma, ya cristiana, los persiguió con el mismo fervor que antes los había crucificado. Biblias alternativas fueron quemadas, templos destruidos, líderes disidentes ejecutados o exiliados. En algunos casos, se celebraban autos de fe y rituales de conversión forzada, siglos antes de la Inquisición oficial. Así, el cristianismo triunfante adoptó muchas de las mismas herramientas de opresión que antes condenaba. Y los mártires del nuevo régimen no aparecían en los frescos, sino que eran borrados de la historia. ¿Quién era el verdadero hereje? Quizás, más que una doctrina, la herejía era la desobediencia al poder. Y en Roma, ese poder siempre encontró forma, ya fuera en el mármol de un templo o en el púlpito de una iglesia. 28. Los pactos con bárbaros y traiciones. Desde dentro, cuando pensamos en los enemigos de Roma, imaginamos hordas bárbaras cruzando las fronteras con espadas en mano, pero a veces el peor enemigo estaba dentro, o sentado a la mesa del Senado. Durante los últimos siglos del imperio, Roma no solo combatía a los pueblos germánicos, hunos o partos, también firmaba tratados, concedía tierras y abría sus puertas a cambio de promesas frágiles. Los foederati, tribus bárbaras aliadas del imperio, recibían territorios y títulos militares. A cambio, debían defender las fronteras, pero no siempre lo hacían. A veces, esperaban el momento justo para dar la puñalada por la espalda. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Alarico, líder visigodo que había sido formado en la disciplina romana y que terminó saqueando Roma en el año 410 d.C., no por barbarie, sino porque sus demandas salariales y de respeto fueron ignoradas. ¿Y quién abrió las puertas? No fue un invasor, fue la división interna, la corrupción y las luchas de poder entre generales, emperadores títeres y senadores desesperados por salvar sus propias riquezas. Muchos de estos pactos eran desesperados, otros simplemente ingenuos. Roma, confiando en su grandeza eterna, subestimó a quienes consideraba inferiores y permitió que el lobo entrara vestido de cordero. Las traiciones no siempre vinieron de fuera. A veces fue un gobernador ambicioso, un emperador adolescente manipulado, o un comandante romano de origen bárbaro que, cansado de esperar respeto, decidió tomar el imperio por la fuerza. Así, Roma no solo cayó por la espada enemiga, cayó por la lengua traidora, por los acuerdos sin honor y por creer que podía domesticar al caos. 29. Rituales de iniciación en legiones, sangre, juramentos y visiones. Ser legionario romano no era solo portar una espada, era entrar en una hermandad ritualizada, férrea y casi mística. Antes de formar parte del ejército, los nuevos reclutas pasaban por ceremonias de iniciación donde el cuerpo y el espíritu eran puestos a prueba. No solo entrenaban, juraban fidelidad eterna a Roma, incluso por encima de su propia vida o de sus dioses familiares. El sacramentum, el juramento militar, era sagrado. Violarlo significaba no solo traición, sino condena espiritual. Muchos de estos rituales incluían sacrificios simbólicos, baños de sangre animal y, en ocasiones, pruebas físicas extremas para demostrar resistencia y obediencia. Hay registros de legiones que realizaban ritos nocturnos en ruinas o bosques, invocando a Marte, al espíritu de la legión o incluso a sus generales muertos. Se contaba que algunos soldados entraban en trances, donde veían su destino en la batalla o el rostro del enemigo que los mataría. En ciertas unidades de élite, como los pretorianos o las cohortes especiales fronterizas, se exigía abstinencia sexual, obediencia ciega y guardar secretos de Estado. También se practicaban castigos rituales dentro de la legión, la temida decimatio, donde se ejecutaba a 1 de cada 10 soldados en caso de cobardía colectiva. Una purga que, más que disciplinar, infundía terror sagrado. Y cuando un legionario moría, no era solo un cadáver más. Se realizaban ofrendas, se enterraban objetos personales, y a veces se creía que su espíritu continuaba protegiendo a sus hermanos de armas.
Así, la legión romana era más que un ejército. Era una orden iniciática, con códigos, símbolos y una espiritualidad oculta que los unía en vida y muerte. 30. La alquimia romana, oro falso, venenos y elixires. Cuando pensamos en alquimia, solemos imaginar laboratorios medievales, magos árabes o monjes escondidos, pero mucho antes de eso, ya en Roma, existían hombres y mujeres que mezclaban ciencia, superstición y ambición en busca del oro eterno, la inmortalidad y la muerte perfecta. Los alquimistas romanos, aunque no usaban aún esa palabra, estaban obsesionados con transformar sustancias, purificar metales, fabricar venenos indetectables y curas milagrosas. Algunos trabajaban en secreto para la nobleza, otros para templos y unos cuantos para el crimen. El arte de falsificar oro era un negocio próspero. Se mezclaban metales como el cobre y el plomo con pequeñas cantidades de oro verdadero y luego se vendían como lingotes puros. Los emperadores, conscientes del peligro económico, promulgaron leyes severas, pero la alquimia ilegal nunca se detuvo. También se desarrollaron antídotos complejísimos, como la famosa teriaca, una mezcla de más de 70 ingredientes, creada para proteger a los emperadores contra cualquier veneno. Y hablando de venenos, algunos alquimistas eran contratados por la élite para deshacerse de enemigos discretamente. Polvo de víbora, arsénico en vino, tinturas mortales que actuaban días después de ser ingeridas. Otros, más visionarios o locos, buscaban el elixir de la vida. Combinaban hierbas, minerales raros, partes de animales y oraciones mágicas en la esperanza de obtener longevidad o juventud eterna. Se sabe que algunos textos alquímicos fueron escritos en clave, mezclando latín con símbolos astrológicos y metáforas esotéricas. Muchos de ellos fueron destruidos por la Iglesia más tarde, considerados obras heréticas. Así, la alquimia romana fue una mezcla de ciencia precoz, brujería sofisticada y codicia humana. Un mundo donde el oro no era solo metal, sino una promesa de poder, misterio o condena. 31. ¿Realmente cayó Roma? La sombra del imperio que aún nos gobierna. La historia oficial nos dice que Roma cayó en 1900, el año 476 d.C., cuando el último emperador de Occidente fue depuesto por un jefe bárbaro. Pero, ¿y si te dijera que Roma nunca cayó? Que sigue viva, oculta entre códigos, edificios y sistemas de poder. Muchos historiadores coinciden en que lo que se desplomó no fue un imperio, sino una forma de imperio. El Senado siguió existiendo, aunque simbólicamente. El idioma latino siguió dominando el saber, la ciencia, la religión. Y mientras el imperio de Occidente desaparecía, el imperio bizantino, la Roma oriental, continuaba durante 1000 años, más con emperadores, leyes y guerras. Incluso la Iglesia Católica heredó estructuras del imperio, túnicas senatoriales transformadas en vestimentas litúrgicas, la silla papal inspirada en el trono imperial y una jerarquía eclesiástica que recuerda al gobierno romano. Las leyes romanas son aún la base del derecho occidental. Nuestros calendarios, conceptos de ciudadanía, formas de gobierno, todo tiene huellas del templo de Júpiter y del foro. Incluso el fascismo del siglo XX invocó la iconografía romana: águilas, saludos, laureles, estandartes. Roma fue usada como símbolo para un poder que no necesita mostrarse como imperio, porque ya habita en nuestras instituciones. Y si miramos más profundo, ¿acaso no seguimos viviendo bajo un modelo imperial que concentra riqueza, controla masas y conquista territorios, ahora digitales? Roma no cayó, solo cambió de máscara. Mirar bien, hemos recorrido túneles ocultos bajo el Coliseo, espiado rituales secretos en catacumbas, descubierto dioses orientales adorados en las sombras del imperio y escuchado los susurros de emperadores que creyeron ser dioses. Roma no fue solo mármol, togas y legiones, fue sangre, fue deseo, fue traición, un imperio que brilló en el día y ardió en la noche, y que, de algún modo, aún vive en nosotros, porque aunque pasen los siglos, aunque caigan los templos y se silencien los foros, las preguntas siguen ahí. ¿Realmente conocemos Roma? ¿O solo la sombra que la historia permitió que viéramos? Si llegaste hasta aquí,
Ya formas parte de esta resistencia contra el olvido. Suscríbete al canal para más viajes como este. Dale un me gusta si aprendiste algo nuevo o si alguna parte de este video te hizo decir, no puede ser. Activa la campanita para no perderte lo que viene y no te vayas aún. En este momento está apareciendo en pantalla nuestro próximo video. 25 datos que te sorprenderán sobre la Atlántida. Si Roma te impresionó, la Atlántida te va a sacudir el alma. Haz clic, sigue explorando y déjate llevar por las historias que la historia olvidó.